Hoy vamos a ver un tema que creo que es un tema muy interesante y sobre el que tampoco se ha hablado mucho, pero se ha estudiado a lo mejor relativamente poco, que es el tema del amor en los grandes medios de la industria cultural. Haré diversos vídeos al respecto. El primero lo voy a dedicar a el cine y el amor, a películas que tienen como eje central temático el amor. De hecho, son muchísimas y cualquier elección pues es difícil. He intentado tomar como ejemplos películas de distintas épocas, de distintos años, también para contextualizarlas mejor. Y por tanto, pues vamos a hablar de el amor en el cine desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Que entrelaza la perspectiva psicológica, la sociológica, la antropológica e incluso la filosófica, ¿no? Bien, son 5 películas que podríamos denominar icónicas y que cada una de ellas nos presenta distintos modelos de amor que analizaremos con un poco de profundidad, ¿no? Bien, hay que empezar diciendo que el cine es un instrumento fundamental para, entre otras cosas, construir y diseminar narrativas amorosas, ¿no? Que es lo que aquí nos interesa, ¿no? El cine romántico, podríamos decir, es decir, el cine que incorpora el amor como sujeto principal, ¿no? No es un mero entretenimiento, aunque a priori sí que sería así, sino que es lo que podríamos llamar un artefacto cultural, ¿no? Que refleja, que refuerza o incluso en ocasiones hasta cuestiona modelos amorosos dominantes de una época y de un lugar determinado. A veces avanza modelos que todavía son minoritarios, a veces presenta modelos que son mayoritarios, a veces presenta modelos que ya resultan arcaicos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues es una narrativa que nos sirve para entender la realidad y las transformaciones de los modelos amorosos. Bien, por tanto, analizarlo después desde distintas perspectivas académicas o disciplinarias nos permite desentrañar los supuestos subyacentes sobre el deseo, sobre el compromiso, sobre la individualidad, sobre la estructura social en definitiva. Bien, la primera película sobre la que vamos a hablar va a ser un clásico, Lo que el viento se llevó, que es una película de 1939, es decir, que se filma pues al inicio prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. La historia seguramente es conocida por la mayoría, pero vamos a recordarla brevemente. Sigue la vida de Scarlett O'Hara, que está representada por la actriz Vivien Leigh, una joven y caprichosa heredera de una plantación sureña llamada Tara, antes, durante y después de la Guerra Civil Americana. Scarlett está enamorada de su vecino, el caballeroso Ashley Wilkes, quien anuncia su compromiso con su prima, la dulce Melanie Hamilton, que es Olivia de Havilland. Está representada por Olivia de Havilland. En un acto de venganza, Scarlett se casa con el hermano de Melanie, Charles. Tras quedar viuda, posteriormente lucha ferozmente para salvar su plantación y para conseguirlo se casa con un hombre que la corteja, que es Frank Kennedy, y luego, de nuevo por interés, con Red Butler, un cínico y apuesto aventurero que está secretamente enamorado de ella. A lo largo de los años, Scarlett persigue obstinadamente su amor idealizado por Ashley, cegándose al amor sincero y apasionado de Red, que Red le profesa, ¿no? Solo cuando es demasiado tarde y Red la abandona, Scarlett se da cuenta de su error. Bien, ese peliculón, porque es una película de mucha duración,
Lo que nos muestra, si hacemos un breve análisis, es el amor, podríamos decir, como un campo de batalla, ¿no? Y también como un juego de intereses económicos, ¿no? Podríamos decir que la relación entre Scarlett O'Hara y Red Butler es un claro ejemplo de amor interesado, de amor como transacción económica y de estatus. Scarlett se casa por conveniencia con Charles Hamilton y con Frank Kennedy para salvar su plantación, para salvar Tara, y su obsesión, por otro lado, por Ashley Wilkes representa, de alguna forma, la idealización de un orden aristocrático en decadencia. Red, por su parte, representa un nuevo rico, el capitalista pragmático que desafía las hipocresías sociales, ¿no? Y, en definitiva, la película nos muestra cómo el matrimonio funciona como una institución que regula la propiedad y la reproducción social en una época de crisis, en este caso la que se da en la Guerra Civil Americana. También la película es interesante porque nos muestra los cambios en los roles de género en tiempos de guerra, algo que se ha estudiado mucho y que ya hay mucha literatura sobre ello, porque aquí lo que vemos es que Scarlett de alguna forma asume un rol masculino de líder, de proveedora, para sobrevivir, desafiando el ideal sureño de la dama delicada. Su amor no es correspondido por Ashley y puede leerse también como la nostalgia de un orden patriarcal que ya no existe o que estaba en proceso de liquidación o de transformación. También podemos ver en la película lo que podríamos llamar un apego inseguro y ambivalente por parte de la protagonista. La búsqueda obsesiva de Ashley, que siempre está emocionalmente indisponible, y su incapacidad para valorar a Red, que le ofrece un amor real pero conflictivo, reflejan un patrón de deseo por lo inalcanzable. Es decir, un amor idealizado que nunca se puede hacer presente, que nunca se puede hacer realizable, ¿no? La famosa frase final de Red, el cínico marido de Scarlett, que dice, francamente, querida, me importa un bledo, es el desenganche de una figura con apego seguro que se cansa de la inconsistencia emocional de su pareja. Bien, esta es, como decía, una película que retrata, pues, un amor en una sociedad en proceso de transformación, de cambios sociales y también en el marco de la Guerra Civil Americana. La segunda película es posterior, aunque no mucho, porque es del año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y es Casablanca, ambientada en la ciudad que es la que da título a la película, Casablanca. Durante la Segunda Guerra Mundial, como decía, la trama se centra en Rick Blind, que es Humphrey, que está interpretado por Humphrey Bogart, un expatriado estadounidense, dueño de un nightclub llamado El Café Americano en la ciudad de Casablanca. Rick es un cínico que no se arriesga por nadie, pero su vida da un vuelco cuando llega a la ciudad Ilsa Land, que está interpretado por Ingrid Bergman, el gran amor de su vida, que lo abandonó en París años atrás, dejándolo en una situación de herida emocional. Ilsa viaja con su esposo, Víctor Laszlo, un legendario líder de la resistencia checa contra los nazis, que busca desesperadamente documentos de tránsito para escapar a América. Rick posee estos documentos y la película gira un poco en torno del triángulo amoroso. El amor reavivado entre Rick y Ilsa, el deber de Ilsa hacia su esposo y la causa antifascista, y la difícil decisión que Rick debe tomar
entre su felicidad personal y un bien mayor. Bien, Casablanca nos presenta pues un ejemplo de amor romántico enfrentado a el deber colectivo. Es decir, lo que vemos es la máxima expresión del conflicto en esta película entre el amor individual y la responsabilidad hacia un bien mayor. La decisión de Rick de dejar ir a Ilsa no se debe a una falta de amor, sino a una elección ética superior, la lucha contra el nazismo. Aquí el amor romántico es sublimado en un amor, podríamos decir, filial o político por la humanidad. La película refuerza la idea de que el verdadero amor implica en ocasiones un sacrificio personal, una narrativa muy potente en el contexto en que se filmó la película, que era el contexto de la Segunda Guerra Mundial. También vemos aquí a Rick Blaine como arquetipo del hombre traumatizado que construye una coraza de cinismo. Su café, el café americano, es un espacio liminal, es decir, periférico, así como su estado emocional. La reaparición de Ilsa reactiva su deseo reprimido y lo fuerza a confrontar su dolor pasado, esta herida de narcisista del abandono que sufrió, y al renunciar a ella, Rick no solo actúa por deber, sino que completa de alguna forma una especie de curación psicológica, pasando de un individuo egoísta a uno integrado en una comunidad con un propósito. Bien, la tercera película, ya nos venimos mucho más hacia el presente, es una película de los años 70, que recoge de alguna forma, como veremos, todos los ideales hippies, de la revolución hippie, también de la segunda ola del feminismo que se producen en los años 60. Esta es una película del año 1977 de Woody Allen, que es Annie Hall. La película es un relato no lineal de la relación entre Alvy Singer, un neurótico e intelectual comediante judío neoyorquino, y Annie Hall, una cantante aspirante, desinhibida y algo inseguro, que podríamos decir que sería la representante de lo que normalmente se llama WASP, que son las iniciales en inglés de blanco, anglosajón y protestante, ¿no? En concreto del medio oeste americano. A través de una serie de flashbacks, escenas cómicas y monólogos directos a cámara, Alvy narra el curso de su romance, desde el encuentro hasta la fase de enamoramiento y la posterior convivencia, y después las crecientes tensiones causadas por sus inseguridades, por las diferencias culturales y por las aspiraciones profesionales, que al final lo que hacen es conducir esta historia de amor a la ruptura. La película no tiene un final feliz convencional, sino que resulta más bien una reflexión melancólica, pero aceptada, sobre cómo las relaciones, incluso las que terminan, nos marcan y forman parte de nuestra vida. Bien, en Annie Hall, Woody Allen desmonta de forma meticulosa los mitos del amor romántico. La película no presenta una narrativa lineal y idealizada, sino un relato fragmentado, lleno de inseguridades, de neurosis, de malentendidos. Es un retrato del amor en la era de la terapia y de la hiperreflexividad, donde las personas analizan hasta la extenuación sus emociones constantemente, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es esto lo que quiero? Etcétera, etcétera, etcétera. La relación que se produce entre los dos protagonistas en la película es un ejemplo perfecto de lo que Giddens llama la relación pura, es decir, esta idea de que el vínculo amoroso se mantiene solo por la satisfacción mutua que genera. Cuando esto deja de ocurrir, pues sencillamente se puede disolver el vínculo y desaparece, y probablemente pues se busca otro nuevo
vínculo. Es decir, aquí, como vemos, y esto es interesante, no hay fuerzas externas, como la familia o como la economía, que sirva de enganche de la relación. Es decir, no, aquí la película lo que hace es explorar las dificultades de negociar la intimidad en condiciones de igualdad o casi igualdad entre hombres y mujeres urbanos, esto sí, es una pareja urbana e ilustrada. Bien, la cuarta película que voy a comentar es Titanic. Es una película, pues 20 años, que se produce 20 años después de la que acabamos de ver, de Annie Hall, es del año 1997, después ya de la caída del muro de Berlín, en el marco ya del inicio de la globalización, y por tanto tenemos aquí una historia que se enmarca, es también muy conocida, en la historia del hundimiento del Titanic en 1912. Una anciana llamada Rose DeWitt Bukater, que interpreta Kate Winslet, narra su experiencia a unos cazatesoros, de estos que buscan tesoros hundidos en el mar. De joven, Rose viajaba en el transatlántico con su madre y su arrogante prometido, sintiéndose prisionera de su vida opulenta pero vacía. En ese transatlántico, Rose conoce a Jack Dawson, que es quien que está interpretado por Leonardo DiCaprio, un artista pobre y libre que viaja en tercera clase, y entre ellos nace, digamos, la herida romántica, es decir, un amor apasionado y prohibido, por cuanto es un amor desigual, entre una mujer rica y un hombre pobre, que desafía las reglas sociales de la época. Su romance se desarrolla a bordo del transatlántico, mientras Rose descubre lo que ella llama la libertad y la autenticidad junto a Jack, la autenticidad del amor verdadero. Cuando el barco choca con el iceberg, su amor es puesto a prueba durante la catastrófica evacuación, culminando en el trágico sacrificio de Jack para salvar a Rose, un acto que le marcará por el resto de su vida. Bien, en esta película lo que podemos ver es que la narrativa central lo que presenta es una fantasía de liberación a través del amor romántico que desafía los rígidos límites de la clase social, ¿no? Jack representa la libertad y la autenticidad del proletariado, mientras que la protagonista femenina encarna la opresión y la vacuidad de la aristocracia. Rose elige el amor y simbólicamente la clase social, que ofrece una vida que ella denomina auténtica. Sin embargo, el final de la película, con la muerte de Jack, puede interpretarse también metafóricamente como la imposibilidad última de que el amor rompa las barreras de clase de forma permanente en una sociedad capitalista. Entonces, de alguna forma, el protagonista masculino, Jack, debe morir para que la fantasía se mantenga intacta. Esta, pues, es una historia de iniciación y crecimiento personal. Para Rose, su amor por Jack es el catalizador que le permite escapar del rol social opresivo que se espera de ella, el guión de vida. El amor aquí funciona como una fuerza de individuación. Bien, y finalmente vamos a ver una película más reciente, concretamente del año 2004, que en español se tituló Olvídate de mí, y que de alguna forma ya se contextualiza en el marco de lo que podríamos llamar la posmodernidad y el inicio del dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El argumento de la película, interpretada en su rol principal por Jim Carrey, que es un hombre tranquilo y reservado que descubre consternado que su excéntrica y volátil novia, que está interpretada de nuevo, repite aquí, Kate Winslet, que su novia, como decía, se ha sometido a un revolucionario
procedimiento médico para borrar todos sus recuerdos, los recuerdos de él, de su novio, ¿no? Dolorido y enfadado, Joel, que es el protagonista masculino, decide hacer lo mismo, ¿no? Es decir, es la venganza recíproca, ¿no? Y la mayor parte de la película transcurre en la mente de Joel mientras el proceso de borrado va avanzando durante su sueño. Mientras Joel revive sus recuerdos en orden inverso, es decir, desde la amarga ruptura hasta los mágicos primeros momentos, en sentido contrario al cronológico, Joel se da cuenta de que, a pesar del dolor, no quiere perder estos momentos de felicidad y de conexión genuina. Desde su subconsciente, lucha desesperadamente por encontrar una manera de detener el proceso y salvar al menos un recuerdo de su novia Clementine, llevándolo a replantearse si, a pesar de todo, vale la pena intentarlo de nuevo. Bien, aquí lo que vemos es, por tanto, el amor más allá del recuerdo y el dolor. Es decir, el amor puede ser doloroso, es a menudo doloroso, y esta película cuestiona la idea misma de que el amor pueda ser puro y libre de dolor. La pregunta profunda, digamos, que se plantea en la película es: ¿vale la pena amar si sabemos que acabará doliendo, si sabemos que acabaremos sufriendo? Y la respuesta de la película es un sí de tipo existencialista, ¿no? A pesar de todo, pues vale la pena amar. La película también ilustra de manera brillante cómo, incluso cuando borramos los recuerdos conscientes, los esquemas relacionales permanecen, ¿no? Digamos que la película se inserta en una sociedad que promete relaciones descartables y sin dolor, pero en cambio, como vemos en la película, estas relaciones no se descartan sin la existencia de dolor y hay que aprender en este nuevo escenario a aceptar el conflicto, a aceptar la imperfección como parte constitutiva del modelo amoroso actual. Es, por tanto, una crítica, en cierta manera, al deseo moderno de reiniciar la vida emocional sin asumir la responsabilidad del pasado. Bien, este análisis que he hecho de forma específica para cada una de las películas, de forma general, hablando pues sobre la evolución del imaginario amoroso en el cine, podríamos señalar algunos elementos, ¿no? En cada una que está presente de alguna forma en el conjunto de las películas que hemos visto y que creo que son interesantes de reflexionar. Por ejemplo, el paso de lo colectivo a lo individual. Es decir, las películas clásicas, por ejemplo, enfatizan el amor en el contexto, y esto lo hemos visto en otro vídeo donde hablábamos precisamente de la transformación del amor, pues como digo, las películas clásicas lo que hacen es enfatizar el amor en un contexto más amplio, el contexto de la familia, de la clase social, de la nación, en tanto que las películas más contemporáneas se centran sobre todo en la realización emocional y psicológica del individuo. Otro elemento también interesante es el del destino, de lo que sería el amor como destino al amor como elección, que es uno de los grandes pilares del amor romántico. El amor a primera vista y el amor predestinado, lo vemos en Casablanca, lo vemos en Titanic, dan paso a un amor que es el resultado de una elección consciente, de una elección frágil y constantemente renegociada. Es el caso de Annie Hall, de Olvídate de mí, lo cual genera siempre continuas ansiedades. Y finalmente también tenemos otro elemento que podríamos titular como de la idealización a la deconstrucción. Es decir, el cine romántico moderno ha incorporado la autoconciencia, la ironía y la exploración de las sombras de las relaciones, mostrando el amor
no como un estado idealizado de gracia, sino como un trabajo emocional complejo y a menudo doloroso. Por tanto, vemos que las películas de amor constituyen un laboratorio excepcional para observar estas intersecciones entre la psique humana, las estructuras sociales y los valores culturales en constante transformación. En fin, esto es todo. No sé con qué modelo posiblemente os identificáis. Si veis algunos otros elementos en algunas de estas películas que seguramente habéis visto que no han aparecido en el análisis que he hecho, etcétera, lo podéis dejar en comentarios y si queréis estar al día de los contenidos de este canal, pues podéis también suscribiros.